Carlos no acepta que su padre haya repartido sus casas en vida entre sus hijos. Cree que su hermana lo va a dejar en la calle. ¿Qué dirá ella? Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Carlos, doña Ana María y doña Laura. Bienvenidos los tres. ¿Cuál es su caso, caballero? Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Traigo a mi hermana acá para que se respete la voluntad de mi padre y para saber cómo se repartieron sus bienes. ¿Falleció su padre? No, mi papá estaba con vida, mi mamá falleció. ¿Y su mamá cuándo fallece? El 15 de junio del 2022. 2022. Sí. ¿Hicieron posesión efectiva? Se hizo la posesión efectiva. ¿Y los herederos son su padre y cuántos hijos? ¿Ustedes tres? 3 hermanos. Y 13. Ana María, que es la demandada, que no está acá, y yo. ¿Y la señora quién es entonces? Ella es mi nuera, me acompaña. Ah, perfecto. ¿Y qué bienes son los que aparecen en la posesión efectiva de su mamá? Son 3 casas. ¿Ya? 3 propiedades, 3 casas. Propiedades en este caso. ¿Y por qué hizo usted, si se las repartieron, o ustedes hubo algún acuerdo, alguna O repartición? sea, el acuerdo fue entre ellas, porque en este caso mi papá ya... Ellos lo llevaron a la notaría y hicieron le dio sus derechos a mi hermana, a mis 2 hermanas. No, y yo eso quedé no es fuera. así. Eso, lo que dice es verdad, pero ese acuerdo no fue entre nosotras. ¿Ah? Porque anteriormente a eso había habido una pelea entre él y mi hermana por otro asunto. Ya. Y mi papá dijo, para que no peleen, yo le voy a repartir una casa a cada una. Y él decidió cuál casa nos daba cada uno. Ah, pero hubo una No, eso repartición fue- que hizo el papá. El Eso fue papá. entre ellas. No, fue entre el papá ellas. lo hizo, incluso lo llamó a los 3 ese día. ¿Y eso cuándo habló. fue? Eso El fue... año pasado, en diciembre más o menos, noviembre, pero nosotros empezamos en los primeros días, en los primeros meses anteriores a hacer el trámite. Y él estaba atento a todo. O sea, Se fue le dijo- conversado, ustedes sugieren No. entre 3. No fue conversado. Le dijimos, No fue Carlos, conversado. vamos a hacer la posición efectiva, hay que pagar. Eso sí, eso No supe pagó. que había que hacer la posición Carlos, efectiva, hay que pero no pagar que se iba a esta repartir la herencia. herencia. El derecho de herencia. Hay que pagar el derecho de herencia, tampoco Impuesto a la participó. herencia. Carlos, hay que inscribir la posición efectiva, tampoco participó. Se le dijo todas estas veces. Eso es mentira. No, no es mentira. No es mentira. Hasta en la feria te vi Supe un día que se iba a te hacer la enojaste, posición yo se le dije efectiva, todo. pero no que se iban a repartir la herencia. Mentira, porque Porque- incluso el último día, antes de que nosotros fuimos a la notaría, Mentira, eso se es le mentira. llama por teléfono Yo y como se le siempre pregunta. fui a ver a mi papá No. y mi papá me contó, venimos de la notaría. Cuando llegó, ¿Por qué viene a la cuando notaría, llegamos, papá? sí. Porque Lo llamamos, fuimos a hacer la señorita. posición... Si hablamos de a uno, se entiende. Le fui a entregar las casas a tu hermana, me dijo. Sí. ¿Y por qué hizo eso? Porque ellas me llevaron, me dijo. Mire, escúcheme lo que le voy a decir. Nosotros, días antes, Por antes él de me que fuéramos enteré yo. a pedir la hora a la notaría, yo lo llamé de mi trabajo y le dije, Carlos, Es mentira por favor, eso, no es mentira. mentira. Por favor, nos juntamos. Es mentira ¿Qué me eso. dijiste? A la tarde nos juntamos. Es mentira Estábamos eso. con mi hermana esperándolo. Llamó por teléfono, lo esperamos, que no iba a venir porque estaba No, eso es enfermo. mentira, No, no es es mentira. mentira. ¿Cuándo estaba Estaba enfermo? enfermo. ¿Cuándo Le estaba dijimos con la enfermo? Claudia. A ver, ¿qué edad tiene el papá? 91 años. Le dijimos con mi hermana, vamos acerca de tu casa, nos acercamos a tu casa para que conversemos. Lo que Él pasa es que dijo, se aliaron, no, se dijo, aliaron mis no. 2 hermanas. Mi mamá falleció No, en no, junio, no, no. el 15 de junio del 2022. Mira, incluso ¿Por qué yo- motivo? Porque mi papá estaba hospitalizado con un infarto, pues, a ver, señorita Carmen más allá Gloria. de lo que ustedes piensan de esta acción, necesito saber datos. Dígame. Dijeron que el papá tenía 91 años. Sí. Sí. Está en uso de sus facultades mentales, él entiende todo, No, sabe. no, Sí. completamente Sí, no. ¿Tiene alguna No. declaración de interdicción? No, No. no, eso ¿Tiene no sé. un informe de un geriatra que diga Sí. que, No. o de algún Sí, neurólogo nosotros- que diga que el caballero no está en condición? Nosotros No, cuando hicimos el trámite, en la notaría nos Les pidieron un exigen. papel médico y Sí. lo Pero presentamos. lo dio un cirujano. No, Que no lo de- dio un cirujano, lo dio un médico. Ahí están los papeles. Lo no, que acá, pasa- no están, pero ¿El se certificado? requiere un informe de un geriatra o un No, eso neurólogo. no. Sí, no. Lo dio un médico que lo va a ver del plan 80 que tenemos en la comuna. El Ese médico lo le, dio. le vio los exámenes y mi papá todavía, ¿sabe lo que pasa con mi papá? Hace como 2 o 3 semanas empieza a escuchar música en su oído, Ya. pero hace como 2 o 3 semanas.
ya que dijo que ayer había visto lenteja botar. Eso hace Señorita 2 Carmen o Gloria, 3 a mi semanas, papá pero antes que eso no. en diciembre del mismo año que falleció mi mamá, le dio un infarto. Sí. Él cayó con un infarto. Sí, pero un tuvo que infarto estar- no tiene que ver con las Disculpe, facultades. Lo que pasa es que mentales él lo del caballero. entubaron Es y que a él cuando lo entubaron, volvió y medio cuando con demencia volvió, senil, pero no después volvió se como él arregló. había ingresado al hospital. Y ahí volvió ¿Y con... cuál es la decisión que usted entonces pide que se respete de su padre? Porque La decisión que quiero que se respete a mi padre, porque si bien supe ¿Pero cuál que... es la decisión? La decisión es que él siga ordenando, mandando a su casa, porque en este momento ella es la que vive en la casa de mi Caballero, papá. pero lo que usted me está diciendo es contradictorio. Si usted me dice que los actos de administración que hizo su papá, porque eso es tomar una decisión de ceder o de vender, es un acto de administración sobre sus bienes. Usted me dice que ese acto no tiene valor porque su papá no entiende o no entendía lo que hacía. ¿Cómo me viene a pedir hoy que el caballero recupere la administración de sus bienes si supuestamente no está en condiciones? Lo que pasa O es que- está en condiciones o no está en condiciones. Lo que pasa Es es, que lo yo no le siguiente. dije, Era- disculpe, en un momento le dije que en ese momento cuando hice la repartición no estaba en condiciones. Yo le dije que lo llevaron nomás porque Ya, estaban espere, las dos. entonces, si las el dos caballero hermanas, estaba en condiciones en mentales ese para momento tomar... Yo no le dije que no estaba. Si señorita hablamos Carmen Gloria. juntos no se Sí, entiende. Si el caballero cuando realiza esta cesión de bienes, a su criterio, estaba en condiciones de entender lo que estaba haciendo, ese acto es válido. Es válido, pero se supone que por lo que él me ha contado, eso se tendría que hacer hecho con un usufructo. Eso es voluntario, no es obligatorio. El usufructo no es algo que esté obligado a hacer. Si él quiere, lo hace. Si Perfecto. quiere, no lo hace. Si él entendía lo que estaba haciendo y decidió no hacerlo, está haciendo uso de su facultad, de su voluntad. Cuando fuimos a la notaría, usted sabe, no sé si es la actuaria, pero la señora le preguntó. Le dijo, usted sabe que al ceder sus bienes, usted ya no es dueño de nada, usted se queda con la voluntad de sus hijas, y él le dijo sí. ¿Y qué fue lo que le cedió? Los derechos. Los Sí, pero- derechos. sí, entiendo que son derechos, pero el caballero me habló de 3 casas. Lo que pasa es que son 3 casas y ¿Ya? se supone lo que yo, porque yo siempre la escucho a usted, más o menos sé, Qué bueno. 50% de cada uno dice usted siempre y el otro 50% se divide en los hijos más el doble para el cónyuge, ¿cierto? Eso es así. Sí, está todo perfecto. Son como 70 más o menos lo que él era de él. Ya, le cedió entonces lo que a él le correspondía en la herencia de su mujer, más lo que lo le de él. correspondía como cónyuge de ella, como socio de la sociedad conyugal, ¿se lo cedió a quién? A mí, en el caso de la casa que está acá, la que está peleando él. ¿Y a quién más? Y era del sur a mi hermana, ¿ya? ¿Ya? En el sur, Yo no estoy tenía peleando por la casa, estoy partícipe, peleando que se respeten los derechos de mi papá. Pero escúchame, Su déjame, yo te voluntad. dejo hablar, déjame hablar. En la casa de allá, yo soy partícipe, era partícipe de la parte de la herencia de mi mamá, en la casa del sur. Y mi hermana era partícipe en la casa de acá, lo mismo que él. Todos tenían derecho a las 3 casas. Justamente. Ya. Nosotros con mi hermana hicimos un cambio. Ella se quedó con la casa del sur y yo le cedí mis derechos y ella me cedió los derechos acá. Entonces yo Pero me fue quedé con los voluntad de derechos ella. de mi Ellas- papá ellas se pusieron de acuerdo para hacer más eso. los derechos de Yo por lo menos no de lo mi sabía. hermana, lo mismo mi hermana. Él se le ha dicho de todas las formas, la casa de al lado es tuya. Yo le he dicho de todas las formas. Y ¿Le de- cedieron derechos a él? Porque no he hecho el trámite. Señorita Solamente Carmen Ya, ¿y el Gloria. papá dónde vive? ¿En qué casa conmigo. vive? Ya. Él vive conmigo, lo cuido yo. No lo cuida ella. Mi ¿Cómo que papá no? paga a una niña para que Ay, lo cuide. después, Él ¿quién lo- mismo pero- con su plata paga a una niña para que lo cuide, siendo que nosotros, yo como el hijo hombre, me puse en contacto con ella para que entre los 3 lo cuidáramos y no quisieron. Porque No, una no, trabajaba, mire. porque la otra no tenía plata. Mi papá se paga a él solo una cuidadora. A Y ver, ella di- está en la casa porque la casa vive ahí nomás. Pero dígame Pero una cosa, tú le decís pagan a una niña para que cuidarlo, lo cuiden. tú decís yo Una quería niña le cuidar- cuida Sí, y le ve. deja el almuerzo hecho para el fin de semana. La niña Ella lo cuida cuida. desde las 8 de la mañana hasta de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Yo Tú llego como del vives en la trabajo. casa mínimo tenés que acostarlo. Ya, yo le doy 11, lo acuesto, Ella lo deja tomar limpio 11. cuando lo llevo al baño, cuando hace sus necesidades, lo que tú no haces, lo levanto el fin de semana en la mañana, me tengo que levantar temprano porque ni siquiera me puedo Temprano dejar... te levantas No. a las 12 del día, por algo la niña le deja el almuerzo hecho porque No, él se que levanta sabes, con tú si no hambre vives y ahí, tú vas una se vez levanta al con mes hambre y a no tiene ver que a mi comer. papá. Vas una vez al mes, te sientas al Mentira, lado de ¿cómo él. se te ocurre una vez al mes? Papito, oye, pregúntale a quien queráis. ¿Cómo tan sinvergüenza? ¿Cómo podéis ¿Qué decir que no? sinvergüenza? ¿Qué venía a hablarme sinvergüenza? Claro, Tú, yo he tú hecho la que todo, siempre a has mí no querido tiene quedarte nada que con sacar. todas las cosas de mi papá.
Oye, mi papá tiene todo, yo no me he quedado con nada. Me he quedado con lo que a mí Entrégale se los me arriendos dio. entonces que le has cobrado y te lo has gastado Claro, oye, ahí sí que estáis mal. tú. Ahí estáis mal. ¿Quién es el que le ha Todo. cobrado Así como dices, arriendo? toda esa misma Tú gente le es la que, dijiste, es la la que lo otra dice. vez el caballero le pagó Tú te quedas con los todo. arriendos desde siempre. Sí. Se Siempre llevan fuiste re bien sinvergüenza con ustedes, mis ¿eh? papás. Nosotros nunca hemos tenido... 5 hasta alguno. Oye, mi papá tiene todo, yo no me he quedado con nada. Me he quedado con lo que a Entrégale mí los se me arriendos dio. entonces que le has cobrado y te lo has gastado Claro, oye, ahí sí que estáis mal. tú. Ahí estáis mal. ¿Quién es el que le ha Todo. cobrado Así como dices, arriendo? toda esa misma Tú gente le es la que, dijiste, es la la que lo otra dice. vez el caballero le pagó Tú te todo. quedas con los arriendos desde siempre. Sí. Se Siempre llevan fuiste re bien sinvergüenza con ustedes, mis ¿eh? papás. Nosotros nunca hemos tenido... Una discusión. No, es que, mire, lo que pasa es que nunca hemos tenido ese... ¿Una diferencia? La hermandad ni siquiera con él ni con mi hermana, con nadie. Ah. Con razón los papás están tan apurados Mi a papá repartir lo que las dijo, cosas. mi papá lo que dijo, yo voy a hacer en vida porque no quiero que después peleen. Se lo dijo a él y lo llamó a los tres y lo dio la carta. Y no sabía que en ese minuto declaró la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es Ya, lo siguiente. silencio. Para que nosotros entendamos, todos, ustedes, yo principalmente, y la gente que nos está viendo, entendamos cuál es el enredo que hay y qué es lo que están discutiendo. Ya, partamos. Datos importantes. Acá tenemos a la familia. Todo se produce con el fallecimiento de Doña María, que se produce en junio del 22. Al fallecer, ella deja como herederos al cónyuge sobreviviente y los 3 hijos. El 50% de todos los bienes que había dentro de este matrimonio era de Doña Ana María y el otro 50% de Don Flavio. Don Flavio sigue manteniendo como socio de la sociedad conyugal su 50%. El 50% de Doña Ana María, María. de María, pasa a sus herederos, que son cónyuge, hijos. Al cónyuge, tal como muy bien señaló Doña Ana María, dijo que lo había aprendido acá en el programa, se agradece. Al cónyuge sobreviviente la ley reza, le corresponde el doble de la porción de cada hijo y no menos del 25%. O sea, el 25% del 50% de Doña María es del cónyuge. Y el resto, es decir, el 75%, se reparte entre los 3 hijos. Esa es la base. Sobre esa base trabajamos sobre todos los bienes que ellos tienen. 3 bienes. Hice las 3 bolitas. 3. Vamos con el primer bien. Según los antecedentes que yo tengo, tienen 2 propiedades ubicadas en la misma calle. Raúl Silva Enrique. Cardenal Raúl Silvestre, sí. Sí, pero se diferencian por los números, así que lo voy a dividir por números. Esta propiedad es la 1377. Esta otra propiedad va a ser la 1379 porque son propiedades colindantes. Y una última propiedad que está ubicada en Chillán. ¿Ya? ¿Estamos bien? Correcto. Ustedes me van confirmando los datos. Vamos con la primera casa. Primera casa, la 1377. El 50% era del papá, como socios a la sociedad conyugal. El 50% que era de la mamá, como la mamá fallece, pasa a sus herederos. La ley dice que el 25%, ojo con este dato, que algunos dicen el 25% del total. No, es el 25% del 50% de ella es del papá, que equivale al 12,5% del total. ¿Ya? Ya. Y el resto se divide entre los 3 hijos. O sea, 1, 2, 3. ¿Qué pasa acá? Según los antecedentes que ustedes me dan, firmaron una cesión de derecho donde el papá le cede este 50% a usted, Ana María. Doña Ana María. Y le cede también el 25% que le correspondía de la mamá, Ana María. Y usted dice que su hermana, doña Claudia, también le cede a usted. Entonces, Ana María tiene la porción que antiguamente le correspondía a Claudia, más la porción que a ella le corresponde como hija de doña María.
Esa es la de ella. Y don Carlos quedaría dueño de su porción. O sea, la porción de don Carlos aquí no ha desaparecido. En la primera casa, don Carlos tiene un porcentaje. Está claro. ¿Estamos claros? Pasamos a la segunda casa. Lo mismo. Partimos por la mitad, partimos el 12,5, que es igual al 25% del 50%. Así está. Y los 3 hijos. 1, 2, 3. Ya. En la segunda casa, según usted, también hicieron una cesión de derechos. También. ¿No? También se hizo. No, en la de Chillán se hizo. Ya. O sea, entonces, en en esta casa, entonces, mantendrían los derechos tal como están acá. Tal cual. El papá, Sí. doña Ana María, don Carlos y doña Claudia. Claudia. Ahí está, ¿cierto? Correcto. La 1379, están todos en todo. comunidad. La casa de Chillán, ¿hicieron aquí sesión de derechos? Sí. Sí, ya. ¿Y cómo va esta sesión de derechos? Claudia. Claudia principal. A Claudia. O sea, el papá le cede cedió a Claudia. le cede a Claudia el 12,5, Sí. más el pedacito que le correspondía a doña Claudia como parte de esta herencia, y sigue don Carlos acá perteneciendo, y usted yo también le cedí sigue. a No, ella. ella le cedió también. ¿Usted le cedió? Sí, hicimos como un cambio. Ya, y Claudia. Pero don Carlos sigue teniendo también Sí. un pedacito en esta herencia. Entonces don Carlos tiene su pedacito reservado en las 3 herencias o en las 3 propiedades. Sí. Sí. Y la ¿Estamos? casa esa era Ahí para está. él. ¿Cuál era para él? La de 1379 porque no se han hecho Esta. los trámites. Y esta es la que tendrían que hacer los trámites. Claro, porque los trámites no se Y han de hecho. hacer los trámites, entonces él tomaría la parte del papá, quedaría así, aquí. Don Carlos, Sí, quedaría acá también. sí. Don Carlos. ¿Y ustedes dos también le cederían a Sí. él? O sea, don Carlos quedaría dueño de todo. Claro, Eso es lo que yo no Eso es lo quiero, que nosotros le hemos señorita dicho a Carlos. jueza. Y Claudia a Carlos. Porque yo he escuchado ¿Por qué no quiere? he escuchado a mi papá de que piensan vender la casa donde vive él. Mi papá, esa es la voluntad que quiero que se ¿Cuál cumpla es mi la casa papá. donde La vive su papá? 1377, que es de Ana Esta. María. Entonces él me ha comentado que piensan vender, que la casa la encuentran chica, que el tema. Eso es Entonces, mentira, si yo cedo mi posición ahí, la casa esa se va a vender y mi papá va a quedar a la deriva. Entonces, eso es lo que yo no quiero, señorita jueza. Por eso yo quiero que se cumpla la voluntad de mi papá. Mi papá tiene un local en ese Es que, domicilio. caballero, a El ver, problema cuando es usted me ese, el habla, quiero que entendamos bien. Cuando usted me habla, quiero que se cumpla la voluntad de su papá, legalmente, judicialmente, la voluntad de su papá se expresa en las sesiones de derecho que él firma voluntariamente. Esa es la voluntad de su papá. Por lo tanto, si usted quiere retrotraer todo esto y borrar todo esto, No, si eso está sé que no lo no voy a poder respetando borrar. la voluntad de su papá. El tema es que él quiere estar hasta el último día de su vida en su casa. ¿Y en qué casa sé está que él? si- ¿En esta? En La esa, mía. en 1377. En esta. Y Y yo la- sé que donde si yo lo cedo, cuido y nadie cedo más. mi parte, esa casa después no va a existir. Porque va a ser completamente Ana María y ella va a querer hacer lo que quiera con la casa como ya lo Justamente está si es haciendo. mía, pero venderla Ya, no la voy a entonces, vender. lo que Sí, pero estoy es que viendo, mi a ver, papá está silencio, vivo. silencio, lo que estoy entendiendo. Venderla no la voy a vender nunca. Usted no quiere, en el fondo, quedarse dueño con esta casa, porque quedarse dueño con esta casa implica ceder los derechos que le corresponden aquí. Porque esa casa sea... Espérese. Sí. Y aquí. Usted no quiere ceder esos derechos. ¿Y sobre esta casa sí los podría ceder? Tampoco. Entonces lo quiere dividir, pues caballero, sea más honesto. Porque acá no vive su papá, ni siquiera está en la misma comuna, ni siquiera está en la misma ciudad. Lo que pasa es que la casa donde él quiere estar hasta el último día de su vida No estoy hablando es, de la es otra la casa, comercial. es la casa donde No vive Ana María. estoy hablando de Pero la otra, estoy discúlpeme, hablando de y la esa hecha- casa es la Oh, casa ya. del sur donde él quiere pasar sus vacaciones. ¿Me entiende? No. Él no quiere ir de vacaciones. No, al sur. caballero. ¿Cómo No. que no? No, porque entonces, ¿cuál sería la razón por la que el caballero, en pleno uso de sus facultades mentales, distribuye las casas y ahora, según usted, en pleno uso de sus facultades mentales,
recupera las casas. O sea, Pero no. ¿usted cree que no es mejor que yo diga recibo todas las casas Yo no sé y, me lo que quedo, es y me señor, quedo con eso señor, a la posición señor, que estoy yo, que quiero que mi no papá tengo- permanezca ahí hasta el último Es día muy de su difícil vida? hablar con usted porque usted no respeta los tiempos de turnos de Ok, hablar y la así la respeto. gente no se Es que entiende. usted no me está entendiendo a mí. En razones básicas de comunicación tiene que haber un receptor y un comunicación. Lo que Sí, pasa un es que no me está emisor. entendiendo. Si el emisor no tiene recepción, no hay comunicación. Y eso es lo que pasa con usted. Hable ella o hable yo, usted habla encima, no nos escuchamos. Yo no tengo idea qué es mejor. Yo le estoy explicando lo que es legal. Y yo no puedo sostener ante un tribunal que esta persona no tiene idea de lo que hace y está privado de razón y cometió puras locuras y anule esos actos y sostener 2 meses después que la persona está en pleno uso de sus facultades mentales y quiere hacer otros actos. O estás mal siempre y nunca tuvo uso de su voluntad, nunca tuvo la capacidad necesaria para disponer, o siempre la tuvo. Y si siempre la tuvo, los actos jurídicos se respetan. Por eso que son solemnes. Y por eso que la ley exige que se cumplan formalidades, como la firma de escritura pública ante notario, el certificado médico que acredita las facultades en donde está y la inscripción en el conservador de bienes raíces. Se cumplieron esas 3 formalidades, No está el el certificado acto médico. es válido. Ya está. Está el certificado médico. No, es que caballero. no está directo por la persona que usted Pero si dijo lo que aceptó tendría No, que no, estar. no. notaría. Está emitido por la persona que la ley designa facultada para aquello. No por la persona que a lo mejor usted quisiera, pero por la persona o el facultativo o el especialista que la ley exige. Por lo tanto, el acto es válido. Es válido ante la ley. Si yo quiero sostener que ese acto no es válido por falta de voluntad, enajenación mental, no puedo hoy pedir que el caballero haga actos jurídicos. Se hace 6 meses atrás estoy diciendo que no tenía facultad para aquello. Entonces, insisto, majaderamente, si en diciembre el caballero entendía y comprendía lo que estaba realizando, eso ya no hay Lo que vuelta pasa es atrás. que yo nunca le dije que cuando hicieron el trámite, disculpe, que cuando hicieron el trámite él no estaba en sus facultades. Por eso le estoy, dije que le repito, aunque no me quiera escuchar. Si yo sostengo que en diciembre el caballero estaba en pleno uso de sus facultades mentales y entendía y comprendía los actos que ejecutó, no puedo hoy decir que el caballero no estaba con facultades mentales. ¿Estaba o no estaba? Si sostengo que el caballero estaba enajenado en diciembre, hoy día también, tampoco puede disponer. Si sostengo que el caballero estaba en pleno uso de sus facultades mentales, el acto es válido. No lo puedo tocar. ¿Me entiende? Sí. Según el caballero, según don Carlos, teme porque su padre se quede sin casa. El caballero está viviendo en su casa. ¿Usted tendría algún problema para dar algún grado de certeza en constituir un usufructo en favor de su padre? No. Eso quiere decir que es el derecho a que su padre viva y No, use no la lo propiedad hasta el último día de su vida. Nada más. No significa que se hace dueño. No, sí, yo sé lo que Es significa. solo para que si viva. también le Respete escucho a lo que él usted. diga. No, yo no voy a Señorita hacer ningún jueza. contrato de usufructo porque mi papá no me lo pidió. Ve. El único arreglo que Por eso, yo porque ya se está ofrezco, adueñando de todo, no le- yo le no le toma la traspaso palabra a a él, la parte mía que ¿Usted está en la piensa vender- casa. usted piensa no, vender la mentira, Sí, pues, la va a nunca, vender jamás, sin no, lo que se jamás, sabe. no. Por algo no lo quiere hacer. Si pues, no la señorita tiene- Carmen no, Blanco. es que no lo voy a- Si no la quiere vender, ¿cuál sería el impedimento? No, es que no lo voy a hacer. Pero Por ¿cuál, algo se- lo que- cuál por sería algo la no Porque quiere, no razón? pues, quiero señorita hacerlo, Carmen simplemente Gloria. por eso, porque no le Por voy a algo dar el estamos gusto a él, haciendo porque mi esto. papá no me lo pidió y porque la casa jamás se ha pretendido vender. Mi papá no quiso dejarle la casa de Sillán a ellos porque dijeron que le iban a vender. No quiso dejarle la casa de acá porque él dijo que le iba a vender. Dígame una cosa, si yo quisiera usted recién está vender, escuchando que yo quiso no me dejarle la haría casa a cada cargo. uno. Pero Está escúcheme. mintiendo, ¿eh? Escúcheme, usted cree que si yo quisiera vender la casa, ¿no lo cuidaría? Yo lo cuido de No las lo 7 cuida, mi hasta el papá otro paga día. para que lo cuide. Oye, ¿a qué hora Pues si mi tú papá aparecí paga una para vez? que lo cuiden Pero de hasta su las propia 7 de plata. la tarde. Se supone que yo lo dije que teníamos que Hasta hacerlo las entre los 7 hermanos y de no la quisieron. tarde. Pero si tú no venís ni siquiera... No digas que no voy, Una mentira. vez al mes, una vez al Vaya. mes. Mire, jueza, yo le digo al Mentira, tiro, una yo vez al no mes. voy a hacer contrato de usufructo y la qué pelea quiere por el vender la casa? local, porque Mi lo papá que va él a quedar ahí quiere sin es su el casa, local. donde él Yo quiere con mi estar hasta el papá último día voy de a su estar vida. hasta el final, lo voy a cuidar hasta el último día que él respire y yo se lo dije. Y ayer mi papá me vio tan afligida que me preguntó qué me pasaba. Yo le dije, hoy día tengo que venir para acá. Me dijo, anda, pelea con uña y dientes y cuida nuestra casa. ¿Por qué? Porque Eso él es sabe que yo no mentira, lo voy a dejar. señorita No, jueza. no es mentira, Yo anda a preguntarle. tuve
¿Y después 10 que te segundos fuiste? antes que estuviera ella. Y me dijo lo ¿Después que te contrario, por fuiste? señorita jueza, que estaba arrepentida, No, le daba la casa. mentira, ¿para a qué ella vienes y a con mi hermana. mentira, ¿Por qué? Carlos? Porque mi hermana Yo era no la voy a hacer favorita, contra todo su la fruto. preferida, y mi hermana recibió su herencia y se fue para el sur. Lo y lo único dejó que le tirado. ofrezco, Ella está ahí porque señora jueza, no tiene dónde vivir. es traspasarle. Yo le traspaso lo que a mí me corresponde de la casa, Y después la va a vender, pues. 13.79, Después la va a y él vender. me tiene que dar 13.77. Y yo voy a vivir Y ahí con mi después la va a papá hasta vender. el último día de Va a su vender vida. la No, no casa. la voy a vender, ¿sabes por qué? Porque ¿Y él por me qué no dijo que hace el había hecho la usufructo, casa entonces? punta carretilla con mi mamá. Y no la voy a vender. Mentira, ¿cuándo hiciste eso tú con tu... Ella lo hizo con mi papá y él lo Ya, dijo. Yo no entonces la hace voy a el vender. usufructo. No, no lo voy a Y que mi hacer. papá- No lo voy a mi papá, hacer. No, señorita lo Carmen voy a Gloria, mi hacer. papá tenía un No local lo ahí, una voy a botillería que hacer. la tuvieron más de 40 No, años. no lo voy a no hacer. quiso permitir que mi No. papá arrendara el local para que él pudiera vender la patente. ¿Por qué? Porque él quería el Perdió local plata, para ti, po. siendo que él, ¿por qué va a ser para mí si era para plata para mi papá? Ay, porque mi la patente hermana, no la mire. tengo yo, la tiene mi hermana. A mi hermana Hubiese se sido la plata para mi traspasó. papá y para mi hermana menor. A mi hermana Pase le nuestra tra- psicóloga Marisol A mi Saavedra. hermana le traspasó la botillería, ¿ya? La botillería era de mi hermana no era para mí, y yo yo no la quería que- dejé. ¿Por qué? Porque ella No se iba a ir y yo escuchan, qué. no se respetan, no se creen. Imposible avanzar en ningún sentido en el caso de una comunidad. Situación que creo que los padres sabían perfectamente. Porque no me cabe duda que este caballero, todo por Ana María. don Flavio, ¿Flavio se llama el padre? Ahí la pelea Flavio con Pino. Claudia. la Don conmigo. Flavio intentó solucionar y evitar, pero no le resultó. La otra vez peleó con Claudia y eran porque le dio la padres botillería a ella. muy cercanos, son 3 hijos adoptados, intentó hacer una idea de familia muy concreta, pero ¿qué fue lo que pasó? Cada uno fue por su lado y finalmente cada uno defiende y opta por defender su propio patrimonio. Porque acá, Carmen Gloria, lo principal, ¿quién es? ¿Quién Mi es lo papá. principal? Mi papá. El papá. Y una vergüenza que me haya hecho venir para Y acá. la verdad es estando que vivo. ninguno de ellos pone en primer Y lugar la al vergüenza papá. tuya que te estás pidiendo la herencia antes de tiempo. Usted está haciendo lo mismo acá. Yo no estoy pidiendo herencia, señorita Carmen Gloria. estoy Con don peleando Carlos por el local. es imposible conversar. ¿Ah? Insisto que si bien todos están alterados y no se respetan, ni siquiera la comunicación, tiene un discurso bien ambiguo y es muy poco lo que se puede avanzar en diálogo con él. El conflicto, más allá de cualquier otra cosa, sí tiene que ver con el local, porque es lo que hace la diferencia entre una casa y la otra que están al ese lado. dato no lo habían agregado. Hay una que tiene un local. Sí, que tenía patente y que la patente se perdió por no pago. ¿Y que es la ahí- casa de doña Ana María? Exactamente, es donde vive ahora don Flavio. Por lo tanto, ese es el conflicto, porque si yo les pregunto, Carlos, si es que dieran vuelta el enroque de las casas, si Ana María se quedara con la 1379 y tú con la otra, ¿estarías conforme? No, porque no es por lo que estoy acá yo. Yo no estoy cobrando herencia, como lo acaba de decir la Y si señora estás Carmen tan Gloria. preocupado por tu papá, cuéntame, ¿por qué es ella la que se hace cargo Porque todos acaba los ella de días, confirmar lo que todos le los quiere dar fines el de semana? usufructo, señorita, y al no dar el usufructo va a vender la casa y mi papá Escúchame, no va a escúchame. estar ahí. No puede Escúchame. venderla, usted sigue siendo parte de la casa. Si no la voy a vender, aunque no sea Escúchame, ¿qué es lo que pasaría si es que dieran vuelta a la casa y tú te hicieras cargo de tu papá? Me hago cargo de mi papá. Si es por hacerme cargo de mi papá, me hago cargo de él. Y eso lo hablamos mucho tiempo antes. Entonces tú te quedarías tranquilo cambiándote de Pero casa. yo cargo 100% de mi papá porque mi papá en este momento, él paga para que lo cuide. No es 100% ella la que cuida a mi papá. Carlos, tú no sabes lo que es el cuidado de un adulto mayor de Claro que lo sé, 91 porque años que tiene demencia. Yo y mi señora nos preocupamos de mi mamá todo el último tiempo No que ella solo, tuvo de vida. no solo, Todo con, el último con tiempo mi que tuvo de hermana vida. y conmigo, no solo. Aquí el problema es la botillería, no lograste la botillería, quieres el local. Yo te No, estoy diciendo, yo no voy a la hacer botillería no es contrato, problema. porque yo voy a ocupar el local, La lo voy a botillería ocupar. no es en este momento el no es de local, ni uno de pues los yo no lo dos, voy de a mi dar. hermana menor. Tampoco Era, porque mi hermana pues, menor era ya no porque está. se perdió. ¿Qué opina doña Claudia de esto? Ella se desentendió, mi papá firmó y dijo, me voy, no lo cuido más. Y eso es verdad, y se lo puedo decir en su cara. Y ahora viene como dama y se sienta, hola papito, y nada más, lo mismo que tú. Ni siquiera te preocupas. Un día sábado de venir ¿Cómo para voy a acá. ir a la casa de mi cuando papá yo a pasar trabajo rabias todos contigo? los días? ¿Qué? Si acá Que se te siempre que trata llego de la casa está bien. pasada marihuana, Sí, siempre que no. llego mi papá está en un rincón, la casa toda cochina. Es una vergüenza eso y tú dices que lo cuidas. Mentira, seguro. eso es mentira. Mira que he hablado. ¿Ah? Mi papá Eso tiene es su mentira. pieza,
con sus Que la tiene que tener cosas. con llave porque dice que tú le robas las cosas. Sí, porque eso dicen todos los adultos mayores de la gente que lo cuida, que le roban y tiene que andar con llave de ¿Podría las cosas. aclarar eso, Marisol, por favor? Yo lo conversé con ellos. Don Flavio tiene 91 años, está entrando o ya está en una especie de demencia, no está muy claro el diagnóstico, pero es muy común que a esa edad se vuelvan irritables, puede tener visiones de ciertas cosas que no son reales, se enojan con unos, al rato se enojan con otros, cambia su sentido de la realidad y hace que los hijos se enfrenten porque a uno le dice una cosa, a otro le dice otra cosa, al otro le dice otra cosa, los hijos se la creen y realmente empiezan a pelear unos con otros. En este minuto, lo que tenemos que pensar es si el papá está bien cuidado. Carlos, te lo pregunté, ¿y tú qué me dijiste? Que sí, Que por, sí. por su cuidadora personal. Entonces, de lunes a viernes está súper bien cuidado y el fin de semana no. No, porque el fin de semana se levantan tarde. ¿Y venís tú el fin de semana? Tiene ¿Cómo que sabés? dejarle la comida hecha. ¿Qué porque fines si de él- semana lo si has él cuidado está- tú? ¿Ah? ¿Qué fines de semana lo has cuidado Nunca. tú? Muchos, muchos. De hecho, me quedaba yo con él hasta cuando llegaron ellos a la casa. Oye, yo me quedaba con pero él yo en me la- venía todas todo las el noches. día, yo me venía todos los días para acá, ella es testigo. Yo llegaba a mi casa, yo vivía en Maipú, yo trabajaba todo el día, me venía fin de semana por medio Tú cuidar llegabas local, en la que mi tarde, hija, tú mi llegabas en la hermana me tarde y yo estaba exigía. todo el día con él Oye, y yo me quedaba en la noche. En la noche se quedaba, después yo me llegaba a las 8 de la ¿Por mañana qué para que él ninguno habla saliera. del cuidado del padre con amor? Yo, ¿Por qué oiga, mi ninguno, hermana hasta le ninguno cobró, habla, ¿por qué po. ninguno habla desde el valor que tiene cuidar a una persona que los acogió, que los hizo sus hijos, ha sido tan bondadoso, ¿Usted que ha cree que yo no lo repartido hago? sus bienes? Claro. Ambos hablan como no, que otra persona lo que cuida. me da rabia con él. Es importante. Él lo que necesita ahora es recibir amor y cariño y protección y Mire, contención tengo unos y videos nunca ahí. lo han puesto en el centro. Escúcheme, tengo unos videos ahí donde él recita y algo dice canta acá? con nosotros aplaudiéndolo. Tengo unos videos, si él no fuera feliz. Él me dijo ayer, ¿por qué no me llevan a mí para yo hablar? ¿Cómo se le ocurre andar peleando cosas? Por algo le dio una casa a cada uno. Si él no ha hecho los trámites, porque él no quiere hacer los trámites. Le he dicho 1000 veces las cosas. He sido lo más transparente que he podido con él. Nunca he sido Es mala por onda algo que con no él, quiero nunca. darte Él me ha acusado de el todo. derecho, Ese porque día tú me vas a vender dijo la que casa. quería el local. Y yo le dije que no, porque el local yo lo iba a ocupar. Yo en la casa pago luz, agua, contribuciones, internet. Mi papá solamente paga a la niña que lo cuida porque yo no me alcanza. Yo ¿Hay no alguna cuento con la razón ayuda de de él tanta ni con la ayuda disputa del entre otro. estos hermanos, de tan mala relación? Fuera el colmo que tuviera que pagar él la luz y el agua. Pues. al Ahí tú parecer te ponís nunca con hubo algo. una relación Yo no muy vivo ahí. cercana entre Pero todos. tampoco te ponís para cuidarlo. Claudia vivía en el extranjero, solo regresó cuando Por eso no quiere saber la nada madre con él. estuvo enferma. Y luego dijo, bueno, voy a hacer mi vida a otro lado. Pero acá no sé, en ninguna parte de la conversación se ven vínculos, lazos. Sí dicen querer y agradecer al padre, pero en los hechos, la única persona que se ve que hace algo es Ana María al cuidarlo los fines de semana y vivir con él y preocuparse, y que el mismo Carlos dijo Festivo. que estaba bien cuidada, bien alimentada, que cumplía con sus controles. Hay un tema que me preocupa, que han hablado... don Carlos medio indeciso, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, pero doña Ana María ha sido bien enfática en que el caballero estaría iniciando con una demencia incipiente. Yo Por lo le tanto, saqué se hora al hace neurólogo. fundamental que, me imagino, nombren un tutor, un curador. Sí, eso es lo que yo quiero hacer. Y que tenga controles periódicos con un geriatra, con un neurólogo, porque igual a esa edad es común que esto suceda, no es extraño, y que los eduque también el comportamiento de él para que puedan saber cómo reaccionar. No pueden creer todo lo que él dice, porque si está con una patología de este nivel psiquiátrica, es muy común que se confunda, que crea su realidad, aun cuando no sea la realidad de todos. Perfecto. Aparte de eso, Muchas señorita, gracias, Marisol. De nada. nosotros le Vamos sacamos por última vez hora, a la pizarra para entender los le porcentajes. sacamos hora para el neurólogo por Ya, si acaso. qué bueno, qué bueno. Ya. Vamos acá. Primera casa. Sabemos que existe una sección de derechos que está inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, y en la primera casa, la 1377, doña Ana María, por lo tanto, tendría el 50% del papá, el 25% que le correspondía como socio de la sociedad conyugal, que corresponde al 12,5% del total. Tendría la parte de ella, que es un 12,5 más, y tendría la parte de doña Claudia, que también se la cedió, que es un 12,5% más. Por lo tanto, en la primera casa, doña Ana María es dueña del 87,5% del total. Y la diferencia, que es un 12,5,
es de don Carlos. Así está ahora. Así está, la casa donde vive usted. La segunda casa, esta aún es Flavio, papá. del papá, en los porcentajes que le corresponden como socio de la sociedad conyugal y como heredero de su cónyuge, y de todas las hijas, Ana María, Carlos y Claudia. Así está. A cada uno de ustedes les corresponde un 12,5% de esta casa. La tercera casa... está bien. Según usted, hicieron una cesión de derechos donde Claudia se queda con el 50% del papá, más la parte que le corresponde como cónyuge, más la parte que tenía ella, más la parte de doña Claudia, de doña Ana María. Por lo tanto, sería dueña del 50, 12,5, 12,5 y 12,5. O sea, es dueña doña Claudia del 87,5% de la casa de Chillán. Y don Carlos mantiene su 12,5%. Si el papá falleciera, cosa que no lo deseo, pero quiero que lo tengan claro, y como al día de hoy, en el día que estamos, es imposible que se realice una cesión de derechos por este caballero, porque ustedes mismos acaban de decir que está con una demencia, va a fallecer el caballero en esta fórmula. Y la parte que le corresponde a él, su 50%, más el 12,5% de acá, o sea, el 62,5%, se va a dividir a partes iguales entre los tres hijos. A partes iguales entre los tres hijos. Más lo que les correspondía como herederos de la madre. Esta es la situación actual. Por las condiciones en las que se encuentra el señor, su padre, no puede modificarlo esto. A lo más sus hermanas podrían hacer cesión de derechos en favor suyo. Pero esto de acá es intocable hasta el minuto que el caballero fallezca, donde van a tener que repartirlo. Lo demás, ya sabe, le corresponde el 12,5% de esta propiedad y el 12,5% de esta propiedad. Podría modificar esto respecto a sus hermanas. Con estos simples pasos, Indisa te orienta. Ya sabe, le corresponde el 12,5% de esta propiedad y el 12,5% de esta propiedad. Podría modificar esto respecto a sus hermanas, pero ya no respecto al padre. Si doña Ana María en los hechos está cuidando al padre, si pretende seguir haciéndolo y tiene los documentos que emite el médico tratante del caballero que constatan la situación psicológica y psíquica del caballero, con eso debiera iniciar usted la declaración de interdicción. Ya. Y eso quiere decir que usted se transforma en tutora y curadora de él. Eso no le da facultad necesariamente para vender y disponer de los bienes del caballero, porque en caso de querer hacerlo va a necesitar una autorización judicial. Eso solo le da derecho Sí, en su caso, a cuidarlo, eso. a administrar sus bienes y a protegerlo. Con eso quedó obligada a vivir con el caballero aunque no haya hecho un usufructo. Sí. Sí, yo le escuché la Entonces, otra vez a usted que dijo que el juzgado a una la llamaba y le preguntaba, por decir, el día 20 le decía que era una lista de todos los gastos del caballero, claro, de todo esto. Porque... le puede pedir que rinda cuenta, Claro, como tutora curadora. una rendición de cuentas, eso Sí. también lo escuché. Entonces, ahora, actualmente, mire, mi papá, aparte de lo que le dije yo, de que escucha música, él todavía sabe manejar su dinero. Señora, me encanta que haya aprendido tanto con nuestro programa. Para nosotros es la mejor retribución que podemos tener de este trabajo que hacemos. Lamento que don Carlos no esté entendiendo y esté tan poco dispuesto a escuchar, porque creo que la solución la tienen en sus manos, pero en discutir han perdido un tiempo valioso porque ya no hay solución. Uno, no puedo anular un contrato que el caballero ejecutó con todas las formalidades que exige la ley. Ese contrato es válido, la situación actual es esa. Por el contrario, hoy no puedo también, por lo que ustedes dos declaran, y según lo que ustedes me dicen, debo entender que es así,
que el caballero no está en condiciones de firmar un nuevo contrato. Por lo tanto, entregarle las partes que de la propiedad que querían dejarle a usted quería ser su padre, eso se hace hoy día un imposible. Si cultiva la mala relación con su hermana, con sus hermanas, es muy probable que al fallecimiento de su padre ellas reclamen sus derechos como usted reclama ahora a los otros. Y esa casa se vuelva la batalla de la lucha. No lo sé, estoy lucubrando. Pero si mantienen una buena relación o logran crear o construir una buena relación, probablemente, por lo menos su hermana, va a cumplir con lo que el deseo original de don Flavio de que cada uno quedara con uniciales de las propiedades, que yo sé que por ahí de repente puede estar el origen del problema. Según una estimación o informe de estimación de valor comercial que realizamos con la producción en un sistema computacional, las 3 casas tienen un valor muy similar, pero muy similar. Hay una sola de ellas que escapa un poquito, que es la del 1379, es decir, la que está aún inconclusa. Es la única que tiene una estimación comercial un poquito más alta. Las otras 2, una de ellas tiene un valor de 81 millones y la otra 88 millones. Es bastante similar. Así que mi caballero... La casa, Lo que pasa es que la yo no 1379... no estaba cobrando herencia. Usted me dice que lo que estaba reclamando yo no va a poder ser. Yo no estoy reclamando eso, yo estoy reclamando que si yo no dije eso. Yo soy responsable de lo que digo, no lo que usted entienda. No dije eso. Lo que yo no quiero hacer es ceder el derecho mío de la casa. Lo entendimos desde el principio. Yo lo entendí desde el principio. Si no hubiera entendido eso, no estaría diciendo eso. No lo dijo así. Bueno, no lo dije así. Lo repito. Lo que el caballero hizo, que es lo que dije delante, lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales, cumpliendo todas las formalidades legales, absolutamente válido. Queda tal cual. Lo que el caballero podría hacer hoy, según los deseos que dicen que él tenía, de ceder los derechos sobre la casa del 379, no puede hacerlo porque no se encuentra en uso de sus facultades mentales. Y lo último que dije, y quizás lo más importante, que el caballero necesita tener un tutor o curador, que debiera ser usted, y por tanto, solo ese hecho basta para que usted siga a cargo de él y siga viviendo con él el tiempo que sea necesario. Le tenemos la hora. Yo con esto cumplo y con esto...